¿Qué tal, amigos? Les envío bendiciones especiales de parte del Dios Todopoderoso. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que tengan la oportunidad de poder escuchar y ver este material que estoy compartiendo de la serie que he titulado Vida, Economía y Finanza. Este es el tema: trabaja, gana y paga lo que debes, y es la segunda y última parte de este tema. Estoy convencido de que la mejor parte de trabajar es el pago. Estamos emocionados cuando vamos a recibir el pago de nuestro trabajo. Creo que es lo más redituable que podemos tener. Sin embargo, si anhelamos que ese pago realmente rinda en nuestras manos, debemos pagar lo que debemos. Romper esas cadenas que nos atan para vivir en libertad financiera. Este día, entre otras cosas, les compartiré cómo librarse de las deudas, consejos y principios. Así que, bienvenido y permanece por favor hasta el final. En su sabiduría, Salomón concluyó: el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Proverbios 22:7 en traducción en lenguaje actual. En la parte anterior estuve compartiendo algunos principios y hoy inicio con el cuarto principio, y es: hay disfrute ilusorio y trágico en las deudas. Pongan mucha atención, por favor, pongan atención a lo que diré. Las deudas esclavizan, porque disfrutas temporalmente y sufres por mucho tiempo. ¿Han escuchado las atractivas y tentadoras frases comerciales de disfrute o lleve, tome, incluso váyase de vacaciones hoy y pague después? O algunos eslogan como: tu vida será más fácil con nosotros. Algo parecido. Pague en abonos pequeños, etcétera. Todas estas frases que nosotros leemos y escuchamos en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en las redes digitales, en fin, son estrategias de mercadotecnia. Al final de cuentas es un trabajo la mercadotecnia, y no estoy diciendo que eso sea malo. El problema es que muchas veces, si nosotros no sabemos discernir, caemos y quedamos atrapados en ese tipo de ofertas que la mayoría de los casos son engañosas. Así que mi recomendación es: no atiendas a esas ofertas de crédito. Son como espadas de dos filos. Es como arrojarse a un río caudaloso sin saber nadar. Te comparto esta reflexión de Malcolm X. Él dijo: mi madre empezó a comprar fiado. Fiado es otra forma de decir a crédito. A mi padre eso no le había gustado. El crédito, decía, siempre es el primer paso hacia las deudas. Es el principio de la vuelta a la esclavitud. Escuche esto: es el principio de la vuelta a la esclavitud. Muy relacionado con lo que Salomón había compartido muchos años atrás. ¿Les recuerda algo esta frase? Esclavitud. Gastas hoy y tendrás que trabajar más horas para pagar y pagar y pagar una y otra vez. Escuchen esto que estoy diciendo. Con justa razón. El proverbio dice: el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Y pregunto entonces, ¿qué de nuestra libertad? ¿Somos libres? Bueno, somos libres en la medida que podemos mantenernos sin deudas. Estoy hablando de libertad financiera. Entonces quiero compartir un quinto principio de este tema, y es el siguiente: debemos pagar nuestras deudas y no heredar esclavitud a la familia. Mientras tengamos oportunidad y tenemos un potencial y tenemos la capacidad y las fuerzas para trabajar, debemos procurar hasta donde sea posible no endeudarnos.
Pero lo que no podemos y no debemos hacer es dejar deudas a nuestra familia. Eso es lo más terrible que puede pasarnos, no solamente a nosotros al partir, sino también a nuestra propia familia. Permítanme entonces contarles la historia de una mujer viuda. Hubo una mujer cuyo marido, de oficio profeta, murió. Entonces llegó un acreedor a su casa para cobrar la deuda que su esposo le había heredado, queriendo tomar a sus hijos como esclavos. Debo mencionar que en ese contexto que se cuenta la historia, las deudas se podían pagar esclavizando a la familia. Entonces esta mujer, desesperada y angustiada, acudió ante un hombre sabio y santo. Y a ese hombre le contó su triste historia. Él, el hombre sabio, no le entregó un cheque para que pagara sus deudas, porque a veces la gente busca ayuda de ese tipo, como muchos esperarían, ¿no? Sabia y responsablemente la ayudó a descubrir cómo resolver su problema, porque todos tenemos algo. Todos tenemos de alguna manera un capital dentro de nosotros que podemos utilizar, pero que a veces no sabemos que está ahí y se está echando a perder. Otro de los textos que anteriormente compartí era: en el campo de los pobres hay alimento de sobra y se pierde por falta de equilibrio. Entonces esto casa muy bien con esta historia. Cuando la mujer le contó al hombre sabio, él le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: bueno, lo único que yo tengo en mi casa es un poco de aceite. Entonces él le dijo: ve con tus vecinas, junta cuantas vasijas, cuantos recipientes puedas lograr juntar, tráelos a tu casa y entonces toma del aceite que tienes y empieza a vaciarlo y empieza a vaciarlo y empieza a vaciarlo. Y la mujer fue, pidió con todos sus vecinos y vecinas y juntó una cantidad de vasijas y recipientes y llegó a su casa, se encerró en su casa, empezó a tomar del poco aceite que tenía y el aceite empezó a fluir y empezó a fluir y empezó a fluir y llenó todas las cubetas y todos los recipientes y vasijas que tenía del aceite, se multiplicó, sucedió un milagro. Y entonces va corriendo con el hombre sabio y le dice lo que había pasado y el hombre sabio le da entonces el consejo y le dice: ahora vende el aceite que tienes, paga todas tus deudas y con lo que sobre, tómalo para vivir tú y tus hijos. Interesante. Esta historia aparece en la historia de los reyes hebreos en la Biblia. Y es increíble porque está cargada de mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, hay varias lecciones que podemos rescatar de esta historia. Por un lado, la irresponsabilidad y falta de sabiduría del esposo, que a sabiendas que en su contexto los acreedores podían cobrarse con lo que hubiera, incluyendo la familia, como ya mencioné, malamente les dejó una deuda esclavizante. Lo segundo que encontramos es que el hombre sabio no resolvió el problema de la mujer. Hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de personas con problemas que esperan que los demás se los resuelvan. Algunos de los problemas que tenemos serán resueltos con la ayuda de las personas que generosamente vengan a nosotros o que compartan algo de lo que tienen. Pero la mayoría de los problemas que nosotros tenemos deben ser resueltos por nosotros mismos, son nuestros problemas. El hombre sabio no le dio ni siquiera un centavo, la ayudó a descubrir qué tenía de valor, con qué recursos contaba para resolver sus problemas. Porque las deudas de los demás son de los demás, no nuestras. La gente tiene que aprender que existe una ley, la ley de la siembra y la cosecha, según Morrison. Si estamos dispuestos, si hacemos lo éticamente necesario, algo maravilloso puede suceder. El milagro se puede dar para pagar nuestras deudas. Aquella mujer buscó apoyo del hombre sabio, lo escuchó y siguió sus consejos. Y con la ayuda de Dios pudo no solo pagar sus deudas y salvar a sus hijos de la esclavitud
que había traído consigo la deuda, sino también de sobrevivir con su familia. En la historia también aprendemos que ser pobre no es excusa para no pagar nuestras deudas. Hay un potencial en cada uno de nosotros que no hemos descubierto. No debemos esperar que los demás resuelvan nuestros problemas y paguen nuestras deudas. Es posible que alguien en algún momento quiera ayudarnos y es bueno, pero no debemos depender de eso. Hay que trabajar con creatividad, como he mencionado, con inteligencia y buscar la bendición de Dios. ¿Recuerdan otro texto que compartí? Hay mucho pan en el suelo del pobre. Hago esta conclusión de tema y algunas recomendaciones. La libertad financiera no depende de cuánto trabajemos, ni de cuánto dinero tengamos. Es el resultado de la capacidad de administrar todos los recursos, pocos o muchos, supliendo nuestras necesidades básicas y mantenernos o manteniéndonos alejados de las deudas. Les comparto entonces una técnica que la pueden encontrar, por supuesto, en los medios de comunicación, en Google si la buscan. Se llama bola de nieve, en 3 pasos. Esta es una técnica de expertos para deshacerse de las deudas. En primer lugar, se recomienda hacer una lista de todas las deudas y ordenarlas de menor a mayor. En el punto número 1 pongo la deuda más chica. En segundo lugar, hacer el pago mínimo en todas las deudas que yo tenga. Es decir, cada que hay que pagar, hacer el pago mínimo de todas, excepto en esta primera. A esa hay que abonarle lo más que sea posible y si tenemos la capacidad, si nos sacrificamos un poco, pagarla toda. Y si tenía, por ejemplo, 5 deudas, pago la primera y solo me quedan 4. A la siguiente semana, lo que hago, ese es el paso número 3, a la siguiente semana, quincena o mes, según sean el caso de los pagos, lo que le abonaba a la cuenta número 1 se lo pongo a la cuenta número 2 y la voy terminando. Y así hago con la 3 y así hago con la 4 hasta que me quede con la deuda más grande, hasta que finalmente logre deshacerme de ella. Estos son los 3 pasos. Primero la lista, segundo abonar a todas y tercero lo que le abonaba a la primera o a la más pequeña, írselo agregando de alguna manera a las otras deudas para irlas eliminando. Y por favor, les pido de favor, una vez que hayamos terminado de pagar cada deuda, debemos aprender a nunca más caer en esa trampa de deudas. Porque hay gente que paga y otra vez vuelve, y paga y otra vez vuelve. Es un círculo vicioso del cual nunca saben. Sal de tus deudas y no vuelvas a pedir nada prestado o nada a crédito. Recordemos la historia de la mujer viuda. Rompamos con la esclavitud de nuestras deudas. Paguemos todo lo que debamos y aprendamos a vivir en conformidad con lo que tenemos, tomando en cuenta lo que dice Salomón en uno de sus proverbios: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Amigos y hermanos, es el deseo de mi corazón que así como alguna vez yo pude salir de ese hoyo desesperante de deudas, tú también lo puedas lograr. Anhelo de verdad, de lo más profundo de mi corazón, y oro a Dios para que puedas poner en práctica estas enseñanzas, consejos y principios que estoy compartiendo contigo. No es algo que yo leí de algún otro autor. Realmente esto lo viví, ya pasé por ello. Hoy tengo libertad financiera. En algún momento anterior les dije que podía dejar de trabajar hasta 6 meses y seguir gastando lo que hasta ahora hago porque tengo un fondo de ahorro. Con la ayuda del Eterno nos veremos en la próxima entrega. Empieza a poner en práctica estos principios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.